Aviones de guerra israelíes violan espacio aéreo sirio en la madrugada de hoy miércoles y lanzan ataque directo contra el Centro de Investigación Científica localizado en Yem Raya, en Damasco Campo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Emigrantes envía 2 cartas idénticas al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de Naciones Unidas. Comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe reafirma la necesidad de buscar una solución pacífica a la crisis en Siria sin injerencia externa en sus asuntos internos. Lavrov afirma la prioridad para Rusia se centra en un arreglo integral a la crisis siria y no en cambiar al régimen. Bienvenidos amigos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. A continuación, estimados amigos, les leeremos un extracto del comunicado emitido por la Comandancia General de las Fuerzas Armadas de la República Árabe Siria. Aviones de guerra israelíes violaron nuestro espacio aéreo en la madrugada de hoy miércoles y lanzaron un ataque directo contra un centro de investigación científica encargado de mantener elevado el nivel de resistencia y autodefensa localizado en el distrito de Yem Raya, en la zona rural de Damasco. El ataque es consecuencia del fracaso de varios intentos lanzados por grupos terroristas a lo largo de numerosos meses de tomar por asalto y controlar el referido centro. La aviación israelí causó en el lugar considerables daños materiales, entre ellos la destrucción del edificio, el área de estacionamiento de vehículos, la muerte de 2 trabajadores y la herida de otros 5. En este contexto, respecto a la información divulgada por ciertos medios de comunicación que afirman que aviones israelíes atacaron un convoy que supuestamente viajaba desde Siria a Líbano, la comandancia del ejército califica de falsas dichas declaraciones, subrayando que aviones israelíes atacaron un centro de investigación científica, violando así flagrantemente el espacio aéreo sirio. La Comandancia General de las Fuerzas Armadas afirma que ya es claro para todo el mundo de que Israel es el motor, el beneficiario y el ejecutor de los actos terroristas contra Siria y su pueblo resistente, y subraya que algunos países que apoyan al terrorismo, como Turquía y Qatar, constituyen socios del ente sionista en sus actos agresivos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Emigrantes envió 2 cartas idénticas al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al secretario general relacionadas con los actos criminales cometidos ayer martes en Alepo por grupos terroristas del Frente al-Nasser, las ejecuciones en masa de decenas de rehenes y el despojo de los cadáveres en el área del río Queik, en la región de Bustán al-Alcázar. El ministerio, haciendo referencia a las declaraciones de uno de los terroristas arrestado por las fuerzas del mantenimiento del orden, afirmó que los grupos armados suelen cometer crímenes antes de cualquier reunión del Consejo de Seguridad que aborde los acontecimientos en Siria a fin de poner a la opinión pública en contra de nuestro país. La Cancillería agregó que varios ciudadanos vecinos del lugar lograron identificar a algunos de sus familiares entre los cadáveres, cuyas imágenes fueron transmitidas por los canales de televisión involucrados en el derramamiento de sangre siria. Como de costumbre, dichos medios de comunicación acusaron al ejército sirio de cometer la masacre, aclarando que los cuerpos sin vida son de ciudadanos que anteriormente fueron secuestrados, pero cuyo rescate no fue pagado a tiempo por sus familiares. La Cancillería siria reiteró su demanda a fin de que el Consejo de Seguridad asuma su responsabilidad y emita una condena clara y explícita contra los terroristas que atacan a civiles inocentes y contra aquellos que les ofrecen apoyo. Asimismo, insta a la comunidad internacional a comprometerse en la lucha contra el terrorismo y contra quienes lo apoyan. También exige a los países que obstaculizan el Consejo de Seguridad a cumplir con sus misiones y asumir sus responsabilidades en este campo, cambiando sus posturas que no sirven a la paz, la seguridad y a la lucha contra el terrorismo en el mundo. Declarar
declaración final de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, celebrada en Santiago de Chile, reafirmó la necesidad de buscar una solución pacífica a la crisis en Siria, sin injerencia externa en sus asuntos internos. Los jefes de Estado participantes en la cumbre expresaron en un comunicado distribuido por el Ministerio de Exteriores de Brasil su profunda preocupación por la situación en Siria, reafirmando la necesidad de llegar a una solución pacífica y duradera, calificando de injustificable cualquier tipo de injerencia externa. Los líderes y jefes de gobierno de los países participantes en la cumbre hicieron alusión a la situación humanitaria del gran número de sirios desplazados de sus hogares y afirmaron la necesidad de detener la violencia a fin de permitir el inicio de un proceso político liderado por los propios sirios, contando con el firme apoyo de la comunidad internacional. Los participantes pidieron al secretario general de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional a que redoblen sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a la violencia en Siria. Igualmente reiteraron su apoyo a todos los esfuerzos encaminados a poner fin a la violencia y llegar a una solución pacífica que responda a la aspiración del pueblo sirio y logre la estabilidad de Siria, con pleno respeto a su soberanía, independencia e integridad territorial y de conformidad con los objetivos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Cabe resaltar que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, es la única entidad que agrupa a los 33 países independientes de Latinoamérica y del Caribe, la cual fue fundada en diciembre del año 2011 por iniciativa adoptada por el aquel entonces presidente venezolano Hugo Chávez. El canciller ruso Sergei Lavrov consideró que el Acuerdo de Ginebra no necesita aclaraciones o explicaciones, ya que insta simplemente al cese de la violencia por parte de todos los bandos y el nombramiento de negociadores para acordar la formación de un organismo de dirección temporal, así como establecer sus misiones. En un artículo publicado en el Boletín Anual del Grupo Diplomático del año 2012, el canciller ruso señaló que su país está determinada en seguir adelante hasta alcanzar una solución a la crisis en Siria mediante el Acuerdo de Ginebra, resaltando que el Consejo de Seguridad y todos los actores externos influyentes deberían allanar el camino para la implementación de dicho acuerdo. Lavrov agregó que Moscú seguirá trabajando hasta lograr un arreglo a la crisis en Siria tras el recrudecimiento de la violencia y la caída de nuevas víctimas. Asimismo, puntualizó que su país está haciendo todo lo posible para acabar con la violencia e iniciar un diálogo entre los bandos en conflicto, aclarando que la prioridad para Rusia se centra en un arreglo integral a la crisis y no en cambiar el régimen. Es de señalar que el enviado de Naciones Unidas a Siria, Lakhdar Brahimi, declaró ante el Consejo de Seguridad que el Acuerdo de Ginebra requiere de aclaraciones, subrayando la necesidad de liberarlo de las ambigüedades, pero al mismo tiempo hizo hincapié que el documento constituye una base para solucionar la crisis en Siria. El ministro de Exteriores de Irán, Ali Akbar Salehi, destacó que los hechos en Siria favorece y responde a los intereses de objetivos de partes externas y no sirve a los intereses del pueblo sirio, aclarando que dichas partes justifican toda acción solo con el fin de alcanzar sus codiciosos planes en nuestro país. En una rueda de prensa celebrada en Teherán con su homólogo omaní Youssef bin Alawi, Salehi reiteró la postura de Irán, la cual considera que la solución de la crisis siria solo puede ser alcanzada a través del diálogo entre todos los bandos en conflicto, puntualizando que una verdadera oposición no destruye a su propio país, sino que actúa según los intereses nacionales y busca una solución que sirva al pueblo sirio. A su vez, el canciller omaní sostuvo que Siria está presenciando una guerra en donde se encuentran presentes organizaciones terroristas, expresando su esperanza de poder alcanzar una solución política a la crisis lo más pronto posible. Por otro lado, el ministro adjunto de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullahian, afirmó que Estados Unidos y otros países han sembrado el extremismo en Siria al más alto nivel a través del envío de armas al interior de nuestro país y por esa razón ellos deben asumir la responsabilidad de la caída de víctimas.
Unidades de nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo este miércoles una serie de operaciones contra grupos terroristas armados en los distritos capitalinos de Duma y Daraya, logrando liquidar varios terroristas y destruir sus pertrechos bélicos. Asimismo, una fuente responsable informó que las Fuerzas Armadas continuaron operaciones de persecución de terroristas en varias zonas de Daraya, logrando liquidar a varios francotiradores, entre ellos figura un cabecilla. La fuente añadió que una unidad de desactivación de explosivos logró desactivar varios artefactos en los alrededores del santuario de Seida Sukeina, en el distrito de Daraya. Igualmente, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas destruyó este miércoles escondites de grupos terroristas armados, incluyendo armas y municiones utilizadas por los terroristas en sus ataques contra los residentes de la localidad de Bushehr al-Harir, en el campo de la provincia sureña de Dara. Por otra parte, destacamentos del ejército lograron frustrar anoche un intento de dos grupos terroristas de infiltración desde territorio libanés a través de los puntos fronterizos de Adlin y Aziz, en la campiña de Tal Kalah, infligiendo bajas en sus filas. Mientras en Hasake, un destacamento del ejército chocó este miércoles contra un grupo terrorista que atacó un punto de control de las fuerzas del orden en la zona 47, en la campiña de la ciudad de Shadadi. En el enfrentamiento, las fuerzas del orden dejaron a la mayoría de los integrantes del grupo terrorista muertos. En otro contexto, terroristas asaltaron este miércoles 9 transformadores de energía eléctrica de distintas capacidades de almacenamiento del establecimiento público de energía eléctrica en Hasake. Varios ciudadanos que viven en el barrio de Al-Sukari en Alepo afirmaron que grupos terroristas enterraron varios cadáveres de sus secuaces en una fosa común y filmaron las escenas a fin de enviarlas a canales inescrupulosos encargados en transmitirlas y en divulgar que las imágenes corresponden a civiles muertos a manos del ejército sirio. Por otro lado, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas y gracias a la colaboración de los ciudadanos decomisó productos alimenticios de fabricación israelí procedentes de Turquía en la zona de Al-Yamiliya en Alepo. En otro contexto, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas liquidó a un grupo terrorista que intentaba minar las carreteras localizadas al sur de la aldea de Al-Safira en el campo de Alepo, logrando desactivar los artefactos sembrados. El comité responsable de la supervisión del retorno de los ciudadanos sirios que se vieron obligados por las circunstancias actuales a abandonar sus hogares y poblados o a salir al extranjero celebró hoy miércoles su primera reunión durante la cual examinó los procedimientos y medidas administrativas y logísticas necesarias para garantizar su seguro regreso a la patria. Durante la reunión presidida por el ministro de Estado para la Media Luna Roja Árabe Siria, Joseph Sued, fueron estudiadas las formas de facilitar el regreso de los ciudadanos desplazados a través de los cruces y pasos fronterizos y la necesidad de proporcionar una vivienda digna y otras necesidades básicas a los ciudadanos que regresarán a la patria. El ministro Sued señaló que fueron formados equipos de trabajo de la Media Luna Roja Siria, quienes se comunicarán con las familias sirias que residen en los países vecinos, a fin de informarles sobre las medidas tomadas para garantizar su seguridad y sus necesidades básicas al momento de su regreso. Asimismo, explicó que se dará a conocer un mecanismo de comunicación entre la Comisión y los ciudadanos que deseen regresar. Estos fueron nuestros principales titulares. Aviones de guerra israelíes violan espacio aéreo sirio la madrugada de hoy miércoles y lanzan ataque directo contra el Centro de Investigación Científica localizado en Yemraya, en Damasco Campo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Emigrantes envía 2 cartas idénticas al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de Naciones Unidas. Comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe reafirma la necesidad de buscar una solución pacífica a la crisis en Siria sin injerencia externa en sus asuntos internos. Lavrov declara la prioridad para Rusia se centra en un arreglo integral a la crisis siria y no en cambiar al régimen. Ya saben que toda la actualidad nacional y regional se encuentra únicamente aquí en el canal Sirio Satelital. Nos vemos como siempre a la edición de mañana. Hasta entonces.